¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video con un plus. ¿Cuál es el plus de este video? Que les voy a enseñar más que todo cómo ustedes pueden crear los diferentes estrategias o diferentes sistemas de trading. Que si tú eres un poco curioso o te especializas un poco en automatizar y optimizar este tipo de estrategias, tranquilamente puedes hacer un robot para MetaTrader 4, MetaTrader 5 en base a la estrategia que tú diseñas para que puedas hacerlo de una forma automática tu trading y no necesites estar presente 24/7. Cuando tú vas a diseñar o buscas diseñar una estrategia porque ya tienes conocimientos de varios indicadores, sean los antiguos, sean los nuevos, sean un poco más didácticos como los que nos ofrece TradingView, tienes que tener en cuenta dos cosas principales. Uno, algún tipo de indicador que te ayude y que funcione más que todo a que te pueda visualizar el tema de la tendencia. En este caso, por ejemplo, podemos ver esto que tengo yo aquí en pantalla, que se parece a una media móvil. Cualquiera de sus variantes, cualquiera de sus nuevas formas que existen, un indicador que te ayuda a ver la tendencia que está teniendo el mercado, para ver tendencias alcistas, tendencias bajistas, lateralizaciones. Ahora, como segundo paso, lo que tú tienes que siempre adjuntar a tu estrategia es algún tipo de indicador que te ayude a medir la fuerza, ¿sí? Algún tipo de momentum que te ayude a ver que si esa tendencia que tú estás viendo en el gráfico de forma visual a través de barras, a través de velas, a través de Heikin Ashis, a través de una EMA, a través de este tipo de CTI, te pueda decir que lo que estás viendo realmente tiene fuerza alcista o realmente tiene fuerza bajista. Esos dos parámetros son los principales que tú tienes que tener en cuenta cuando tú desarrollas una estrategia o quieres diseñar un sistema de trading en base a conocimientos que tú ya tienes. Ahora, la estrategia que te traigo el día de hoy, porque muchos me han preguntado que cómo soy tan certero para el oro por unas estrategias anteriores que salieron. El tema de ser tan certero, tan preciso en el oro y en activos tan volátiles, muy aparte del tema macroeconómico, es tener bastante paciencia. Los impacientes en el trading están sometidos a bastantes emociones fuertes y más que todo bastante riesgo y bastante ganancia. Yo siempre he optado por el tipo de day trading o de swing trading por temas de YouTube, de videos, de marketing. Se hace el tema del scalping y esas cosas, pero a la larga es arriesgarte mucho, cuando lo ideal es ser constante y mantener ingresos por bastante tiempo con una cuenta que no la quemes. Ahora, esta estrategia que te traigo el día de hoy está uniendo esas dos indicaciones que yo te di para que puedas diseñar una estrategia, y le estoy agregando un plus más. Por ejemplo, este plus más es algo que yo sé que a mí me funciona y que a mí me gusta utilizarlo, y eso es algo que yo te recomiendo a ti, que cuando tú ya empiezas a entender cómo funciona algún tipo de indicador, lo puedes utilizar en otro tipo de estrategia. Las estrategias no son camisas de fuerza, a menos que ya estén backtesteadas y sepas que tiene que ser de esa forma para que no puedas utilizarlo de otra. Ahora, la estrategia que yo te traigo funciona para el oro, funciona para Bitcoin, funciona para commodities, funciona para acciones, funciona por cualquier tipo de activo. La temporalidad, con la configuración que yo le he optimizado, cualquier temporalidad, sea 5 minutos, sea 15 minutos, 30 minutos, yo lo voy a hacer en 1 hora, porque son de mis horarios favoritos: 1 hora, 4 horas, etcétera, 30 minutos. En este caso voy a coger la temporalidad de 4 horas en el activo del oro. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a cambiar el tipo de velas que tenemos. Sí, ustedes por lo general van a tener las velas normales, que son estas, y vamos a cambiar a las velas Heikin Ashi. Cuando cambiamos a este tipo de velas, en videos anteriores les había dicho que este tipo de velas lo que hace es reduce el ruido que tienen las velas, y por lo general cuando inician, mucha gente no sabe por qué inician en el medio, es en base a una fórmula matemática que lo hacen, pero por ejemplo, si yo me cambio a velas normales, la vela inicia siempre en el medio, en el medio, en el medio y en el medio, y es ahí en donde inicia la siguiente vela, pero ya sabemos que son cada 4 horas, 4 de la mañana, 8 de la mañana, 12 y así, etcétera. Ahora, el siguiente indicador que vamos a utilizar, vamos a irnos al apartado de aquí de indicadores y vamos a escribir CTI. El Coral Trend Indicator de Lazy Bear
está en 410 ahora. Ese es el autor, ¿sí? Para que lo puedan buscar. Cuando lo seleccionen van a tener este tipo de media móvil que ya es muy conocida, parece una media de Hull, pero tiene otro proceso más que todo para el cálculo. Vamos a irnos a las configuraciones de este indicador y en la parte de configuraciones, ustedes si quieren le cambian el color. Vamos a dejar la fuente en cierre, ¿sí? el periodo de suavizado en 21 y la constante D vamos a cambiarle a 1.4, ¿sí? 1.4 le vamos a cambiar. Y lo demás vamos a dejar tal cual como está y vamos a darle a aceptar. Ya tenemos ahora nuestro indicador que nos dice qué tipo de tendencia está siguiendo. Ya saben, por encima de la media, tendencia alcista, por debajo de la media, tendencia bajista. Sumado a eso, si te fijas, te muestra señales de compra y de venta en el gráfico que te ayudan bastante a ser un poco más visual para que sepas en dónde comprar o dónde vender o dónde inicia esa tendencia que te está marcando. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a utilizar nuestro famoso MACD, ¿sí? Convergencia-divergencia de la media móvil. El MACD, famoso MACD. Convergencia-divergencia de la media móvil. Este MACD lo vamos a agregar, está de los indicadores técnicos, no hace falta que utilices otros, es de los más normales. Cuando nos vamos al tema de la configuración, vamos a dejar todo tal cual, la longitud 12, la longitud lenta 26, todo lo demás normal. En estilo vamos a desactivar la señal de MAC y la señal que son las medias móviles que se cruzan, que no las vamos a necesitar para este video, por ejemplo. Vamos a darle a aceptar y vamos a tener esto. Ahora, ¿cuál es la forma en cómo tú vas a utilizarlo? Si tú eres o te gusta el oro, esta es tu estrategia para ti. Vamos a hacer una prueba de cómo hubiese funcionado en esta divisa del oro. Vamos a irnos desde la parte de acá, por ejemplo. Vamos a irnos desde esta consolidad, desde este punto de aquí. O bueno, desde esta compra, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Lo primero es que tengamos velas alcistas Heikin Ashi. Aquí podemos ver que esta vela es de indecisión. Esta vela Heikin Ashi ya es de fuerza, vela de indecisión, vela de fuerza. Lo siguiente, vamos a esperar nuestra señal, que va acompañada igual de que la media móvil se colorea de color verde, como ustedes lo pueden ver aquí. Se colorea de color verde. Vamos a hacer un poco más de zoom. Y una vez que tengamos esto, tenemos que fijarnos si al momento de que finalizó esa tendencia, esa vela, perdón, ya tenemos nuestro indicador MACD de color verde. Si es que lo tenemos en esta vela, es lo máximo. Por ejemplo, aquí esta vela termina acá arriba, pero sin embargo el MACD nos muestra fuerza débil de ventas. Por lo cual, en base a mi experiencia, yo tomaría mi entrada en este punto. Es decir, a las 6 de la tarde hubiese hecho mi compra aquí, en este punto. Son velas Heikin Ashi. Vamos a establecer el SL en el mínimo de la vela Heikin Ashi. Ustedes ya después en su MetaTrader establecen ese stop loss, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el stop loss es en 2580,68 y dejamos correr nuestra operativa. Ahora, este indicador, si tú te fijas, también te está dando un control de pérdidas en sí. ¿Por qué te digo un control de pérdidas? Porque si te fijas, estas líneas de la EMA te van sirviendo como que fuesen un ATR. Por ejemplo, toda estrategia, si te da el 1 a 1, ya sabes que es una estrategia que realmente es muy buena. Por ejemplo, aquí tenemos 352 puntos de stop loss y el 1 a 1 se completó tranquilamente. Si una estrategia no te da ni siquiera el 1 a 1, se considera como una estrategia, como una entrada perdida. Entonces fíjate que al momento que va pasando el tiempo, a veces tú no sabes cómo gestionar, o sea, dónde pongo mi stop loss o dónde pongo mi trailing stop, o cuando yo envío las señales me preguntan por interno, ¿y dónde pongo el stop loss? Mira que aquí este indicador te va diciendo en dónde puedes poner tu stop loss. Cuando ya sobrepasa esa vela, ya te colocas a break-even. Cuando ya tienes el 1 a 1, te colocas en donde te está diciendo el indicador que vaya a ir la siguiente línea. Después a la siguiente línea, que por ejemplo podemos verlo acá. Y si el precio sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, por ejemplo, llega a este punto. En este punto, este retroceso de esta vela te hubiese sacado. Te hubiese sido. Pero ya te hubiese sido con una ganancia, por ejemplo, muy grande. Fíjate.
Mira este radio riesgo-beneficio, 1 a 8 aproximadamente. Si estabas arriesgando $5, $100 por operación son $800. Y es de una forma segura. ¿Cómo cazar todo este tipo de operativa hasta el alza? Ya depende de cómo tú te organices realmente para el control del capital. Yo te lo hago de la manera técnica, porque no voy a ser adivino para saber qué precio va a llegar hasta este punto. ¿Me entiendes? Ahora, vamos a ver un ejemplo en ventas. Para el ejemplo en ventas, tenemos aquí que nuestras velas Heikin Ashi se comienzan a colorear de color rojo. Tenemos nuestras señales, es decir que en la siguiente vela tendríamos que haber hecho lo que es nuestra venta. Ahora, si tú prestaste atención a videos antiguos, yo te había explicado que una vela de fuerza Heikin Ashi es una vela como esta. Si es que es verde, no tiene mecha por debajo y tiene cuerpo y mecha por encima. Si es que tiene mecha por debajo como esta de aquí, o como estos dojis, o como esta vela de aquí, significa que esa vela no es una vela fuerte. Mira esta vela de aquí y esta vela de acá, al igual que las velas de color rojo. Si la vela de color rojo Heikin Ashi es de este tipo, que no tiene mecha por encima y tiene mecha y cuerpo solo por debajo, se le toma como una venta fuerte realmente. Ahora, ya tienes la tendencia que te está diciendo que es bajista, tienes la señal que te dijo que es bajista, pero si tú te fijas, la vela de la señal no es una vela fuerte. Si te fijas, tiene una pequeña mecha por encima. Yo, en base a que yo utilizo velas Heikin Ashi, como te dije, para suavizar todo eso, no hubiese entrado. ¿Por qué no hubiese entrado? Porque no es una vela fuerte de venta. Esperaría que termine la siguiente vela, un doji. Y si tú hubieses entrado, el SL, recuerda que lo colocamos en los mínimos, te hubiese quebrado en este punto. La siguiente vela sí es una vela de fuerza, por ejemplo, en este punto. Y entonces yo tengo ahí que analizar lo que ya tenía. Tenía mi señal de venta anterior, tengo mi indicador que me está diciendo que la tendencia es bajista, tengo el MACD que me dice que la fuerza, mira, va como una escalerita, cada vez más fuerte. Y esta vela que termina aquí, realmente me está diciendo que es fuerza. La vela empieza en este punto. Aquí, perdón, es una vela de venta. Vamos a colocar nuestro SL en este punto. Y vamos a hacer un poco de zoom. Y vamos a ver si es que nos hubiese dado, bueno, esta nos daba un 1 a 5, más o menos. Vamos a ponernos a ubicarnos en tiempo y espacio correctamente en donde estaba. Por ejemplo aquí. Mira. ¿Por qué te digo que tienes que ser siempre, que tienes que tener en cuenta siempre, por ejemplo, ese stop loss? Mira cómo aquí esta subida te hubiese podido sacar. En realidad no te sacaba. Si te fijas, aquí te sacaba. Pero tú pones el SL por encima del máximo anterior, que sería en 2666,75, y esa es una de las señales que yo envié. Ese es el tipo, por ejemplo, de operativa que te hubiese dado. Recordemos que si te da un 1 a 1, es una estrategia que está muy buena. Ahora, ¿cómo gestionas la venta? Tal cual, ya sea que tú busques el 1 a 2, el 1 a 3, si no, apóyate en estas... en el indicador, en la media móvil de este indicador. Por ejemplo, legalmente te hubiese sacado en este punto con un 1 a 1.5 aproximadamente, porque esta vela después se formaba. A menos que tú ya hayas visto que esta vela terminó así y que el precio comenzó a subir, ya le hubiese yo bajado un poco más y me hubiese dejado en un 1 a 2 aproximadamente. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una señal de compra. Esta vela de aquí es fuerte. ¿Por qué? En base a lo que hemos visto, vemos que que ya está en los últimos impulsos del MACD, por ejemplo acá, ¿verdad? Vamos a entrar en la siguiente vela. En base a lo que nos dice esta vela hubiese sido nuestra entrada, por ejemplo aquí, en este punto. Ubicábamos el SL acá, buscábamos el 1 a 1 si es que nos daba, y pudimos ver que, por ejemplo, esta entrada era una entrada perdida, ¿sí? Como estamos arriesgando un capital normal, en otro ganamos un 1 a 8, en esta un 1 a 2, 8, 9, 10 tenemos un 1 a 10 en ganancia. Si estábamos arriesgando $100 por operación, teníamos $1000 de ganancia aproximadamente, y aquí hubiésemos perdido $100. Estaríamos con $900 de ganancia a favor. Vamos a ver más acá. Tenemos una vela doji por arriba y por abajo con mecha. Nos dice que es venta. Entonces, partiendo de ahí, por ejemplo, ya no tiene ningún sentido que tú hagas una venta. ¿Por qué? Es verdad que el MACD tiene impulso, pero ya tiene un impulso más pequeño que el anterior, por eso está el color es de diferente forma.
Dos, no es una vela doji de fuerza bajista, es una vela verde, sí, que tiene mecha y mecha y te da una señal de venta. Tienes la media móvil que te está diciendo que está de color rojo por un periodo de tiempo que te está diciendo que vendas. No tiene sentido que vendas. Hubiese esperado la siguiente vela a ver si es que se daba por si acaso una vela doji de fuerza bajista, perdón, una vela Heikin-Ashi con fuerza bajista, y vemos que no, que se hizo una vela mejor verde. Vamos a ver la siguiente vela verde que tenemos aquí. Esta vela verde nos indica la tendencia verde, fuerza alcista, la vela Heikin-Ashi. Hacemos una entrada teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, ya está cayendo, ¿sí? El impulso bajista. Hubiese yo hecho una entrada en este punto. Yo te muestro tal cual como se hubiese operado, porque después dicen, no, solo pasa ganando, para nada, o sea, también hay las pérdidas. Podemos ver que esta estrategia te daba el 1 a 1 tranquilamente, y después, bueno, te llegó a dar un poco más. Si ya te daba el 1 a 1, yo te decía que es una estrategia ganadora, o sea, es una entrada ganadora. ¿Por qué? Porque yo siempre, y eso acostúmbrate, siempre que ya te dé el 1 a 1, colócate a break-even, sí, colócate a break-even, y si se regresa, no vas a tener la pérdida de esto. Pero si tu estrategia, si tu entrada todavía no te ha dado el 1 a 1, realmente tienes que asumir la pérdida si es que se toca asumir la pérdida, como pasó aquí. Entonces, vámonos un poco más acá y vemos que ahora tenemos una señal de venta. Tenemos una vela, ¿sí?, que nos está indicando venta. Tenemos fuerza bajista, pero si te fijas hay una pequeña mecha. Este es el ejemplo tal cual como el anterior. Yo no hubiese entrado en esa operativa. Hubiese esperado a que llegue a este punto y se forma una vela roja de fuerza bajista por debajo de la media, MACD cada vez más bajista. Entonces mi entrada hubiese sido en este punto. Y podemos ver que me hubiese sacado con una pérdida. Es decir, con esa pérdida y más o menos esta ganancia de aquí, que vamos a ponerle un 1 a 3, teníamos $900 en ganancia. ¿Sí? Más los 3 que vamos a ganar aquí, tendremos $1,200. Menos los 100 que estamos aquí, tenemos, ¿sí?, los 1,100 que nos quedaría en nuestra cuenta. Vamos a la siguiente operativa. Ojo que estamos haciendo con pérdidas y ganancias porque de eso también se trata el trading. Tenemos una vela verde Heikin-Ashi alcista, ¿sí? Tiene mecha y cuerpo solo por encima, no por debajo, señal de compra. La media la tenemos de color verde, tenemos el MACD igual de color verde. Hacemos nuestra entrada de compra en este punto, que es aquí donde termina esa vela y donde empieza la siguiente. Colocamos el SL por debajo y vemos que nos da más del 1 a 1, entonces sabemos que es una estrategia ganadora. Si nos regimos por la media móvil que nos va dando como que el trailing stop, nos hubiese sacado, por ejemplo, en este punto con 1 a 6, más los 1,200 que ya teníamos y estábamos arriesgando $100 por operación. Ya tenemos, bueno, de 6.84, pero vamos a dejarle en los 6, ¿sí? Ya tenemos 6, 7, 8,800 dólares en casi una semana de operativa. Y eso que solo te estoy diciendo que arriesgues $100. Si tienes una cuenta mucho más grande de capital tuyo o una cuenta de fondeo, tranquilamente te puedes arriesgar los $1,000 por cada operación. Vamos a ver la siguiente entrada. Tenemos una entrada de venta, por ejemplo, en este punto. Tenemos señal de la media móvil de color rojo, señal de venta, pero esta no es una vela verde, perdón, no es una vela roja fuerte Heikin-Ashi de venta. Entonces, y hasta el MACD te está diciendo que hay fuerza alcista, poca, pero sigue siendo alcista, entonces no tiene ningún sentido. Vámonos a la parte de acá. Tenemos señal verde, ¿sí?, de compra, media de color verde. Tenemos que la vela es una vela Heikin-Ashi fuerte, no tiene mecha por debajo, solo por encima. Tenemos el MACD que vemos que va impulsándose al alza. Aquí hubiese sido mi entrada de compra. SL lo hubiese colocado en el mínimo de la vela Heikin-Ashi. Por ejemplo, el mínimo de la vela Heikin-Ashi me daba por los 2,657 aproximadamente. Vemos que sí nos daba más del 1 a 1 y ahí podíamos ir viendo cómo le gestionábamos nuestra operativa. Cuando pasa estas cosas de que el precio está por debajo de la media, en este caso ya no tienes cómo guiarte. Oye, ahora cómo yo manejo mi trading stop. Colócalo a los cierres de cada vela. Por ejemplo, esta vela cierra en este punto, la siguiente vela de 4 horas cerraba en este punto y aquí te hubiese sacado esta operativa legalmente, sí, legalmente, con un 1 a 2.6. Pero y ahora toda esta subida que vemos aquí se hubiese perdido, pues
así pasa a veces. No tienes tú cómo saber el futuro, cómo adivinar que iba a subir, pero yo te estoy indicando una manera técnica de cómo tú la puedes gestionar. Vamos a ver la última entrada de venta. Tenemos aquí una entrada de venta, tenemos una vela bajista muy fuerte que nos indica que hay fuerza bajista, MACD de color rojo. Hacemos nuestra entrada en venta en este punto, porque así es. Y vemos que tranquilamente nos daba más del 1 a 1. En este caso, esta operativa, si es que nos daba más del 1 a 1, podemos ver que por aquí nos hubiese sacado legalmente. Ahora, solo para que veas un ejemplo, cambiándonos a las velas normales, vamos a ir a velas normales. Sí, mira, aquí tenemos esta entrada que se dio en la última. Si tú te fijas, aquí te daba la señal. Yo por eso te digo que son cada 4 horas y tú tienes que estar pendiente de esas 4 horas, independientemente del punto en donde inicia la siguiente vela. Mira la siguiente entrada donde fue. Te daba casi en el inicio de la anterior vela. Aquí hubieses hecho tu entrada de compra. Vamos a ver un ejemplo de las siguientes. Mira, igual al inicio de la vela de 4 horas. Y así te llevaba. Y mira, esto es imposible que hubieses tratado de mediarlo. Si ya con solo esta vela bajista yo hubiese estado asustado queriendo cerrar la operación con lo que hay ahí de ganancia. Vemos esta entrada que está aquí también, que fíjate que fue entrada a la baja, el 1 a 1 y se regresaba. Tranquilamente esta entrada, por ejemplo, en un 1 a 1 te hubiese sacado. Vamos a ver la siguiente entrada. A esta entrada, mira, totalmente perdida. Hiciste compra y ¡pac! Te quebraba a la baja. Vemos la primera entrada que hicimos aquí, que hubiese sido en esta mecha de acá. Y mira cómo esta mecha de aquí no te hubiese sacado, ¿sí? En base a las velas Heikin Ashi, como lo habías establecido. Y de ahí seguías bajando, bajando y mira, aquí ya te hubiese sacado normalmente. Pero cuando ya el precio hubiese llegado a este punto y hubiese habido como que este suelo aquí, tú ya como te habías experimentado te hubieses colocado aquí. Entonces, esta es una pequeña clase, por eso creo que el video duró un poco. Espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas entendido la dinámica de esta estrategia. Déjame tus comentarios acá abajo, ¿sí? Dime si es que tienes alguna duda, si es que tienes alguna situación que yo pueda ayudarte para traerte más contenido. Sin nada más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.